Hola, ¿cómo están? Soy Alexander Acosta del equipo ambiental corporativo de PPU. La idea de este video, de este corto video, es hacer unas breves líneas o expresar algunas breves líneas y análisis que hemos realizado al interior del equipo del decreto 1275 de 2024, que es un decreto de por sí que ha generado inquietudes, que ha generado suspicacias incluso, pero sobre todo ha generado preocupación por algunos sectores, especialmente el sector regulado. ¿Por qué? Porque el decreto establece las que van a ser, se van a fijar las normas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de competencias ambientales de las autoridades indígenas. Se habla de que son o los convirtieron en autoridad ambiental, se habla de que les permitieron cumplir o tener alguna serie de requisitos en materia como si fuesen unas autoridades ambientales. Entonces, ¿qué vamos a expresar en este video muy corto? Las competencias que realmente está estableciendo el decreto, el ámbito territorial, que es muy importante, es decir, en dónde se están o dónde tendrían esas competencias las autoridades, algunas de sus funciones, y el tema de coordinación, que es uno de los aspectos que señala el decreto también, es decir, esa coordinación entre las autoridades ambientales del Estado y las autoridades y las comunidades indígenas. Y finalmente se habla de un tema muy brevemente, el tema sancionatorio. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las competencias, digamos, la autoridad, el decreto las fija principalmente en unos aspectos muy determinantes y están ligados con los instrumentos, principalmente instrumentos de ordenamiento, instrumentos de desarrollo de los preceptos ambientales, incluso invoca o invita a que se involucren en esos análisis todos los elementos de conocimiento indígena. Para la preocupación respecto de, oiga, ¿le están otorgando competencias como autoridad ambiental? La respuesta y con base en nuestro análisis es no, es decir, las autoridades, las comunidades indígenas no podrían expedir un permiso, no podrían otorgar una licencia ambiental. Ahora bien, ¿qué pasa? El ámbito territorial, es un poco ambigua la norma en cuanto al ámbito territorial. ¿Por qué? Porque se refiere, digamos, puntualmente, me permito leerlo, de los territorios indígenas. ¿Cuáles territorios indígenas? Los que señala el artículo 286 y 330 de la Constitución Política, es decir, se refiere a las entidades territoriales, a los territorios indígenas como entidades territoriales, que lo establece la Constitución, y así como aquellos que cuentan con un gobierno propio. Eso, digamos, amplía obviamente ese marco, ese ámbito territorial. Los resguardos indígenas y reservas indígenas y los territorios ancestrales, pero aquí viene un punto importante. Áreas poseídas con gobierno propio y que hayan solicitado a las respectivas autoridades, pues, digamos, su formulación. Eso, digamos, amplía mucho más el espectro y desafortunadamente deja un poco ambigua ese factor territorial. Entonces, digamos, esto es algo que vale la pena prestar atención para determinar efectivamente qué se trata de áreas poseídas, porque es más un tema de facto que un tema, digamos, como que podría haber algo de inseguridad jurídica. Eso en cuanto a ese ámbito territorial. En cuanto a las funciones, como lo mencionaba antes, no van a tener una función para otorgar un permiso, simplemente les dan unas funciones o para cubrir o para para determinar en cierta medida, a partir del conocimiento ancestral, los elementos que pueden aportar para el mantenimiento de los aspectos ambientales. ¿Qué pasa? Y esto lo uno con el cuarto punto que les acabo de mencionar. El tema de la coordinación, ¿sí? Que por el tema de la coordinación y el decreto lo que dice, se definirá, a futuro lo menciona, se definirá por parte del gobierno nacional y de las autoridades esos elementos de coordinación. Esto significa que pueden llegar a coordinar cualquier aspecto. Por ejemplo, el decreto no lo menciona, pero sí dice que por el seguimiento de las proyectos, no lo dice el decreto, pero sí en ese acto de coordinación se acuerda entre las comunidades y las autoridades ambientales que ellos van a acompañar todos los seguimientos a los diferentes proyectos, pues eso es uno de los aspectos que puede llegar a impactar
el efecto del decreto. Entonces, en conclusión, digamos, los efectos están dados en la claridad en que no tienen una competencia como autoridad ambiental, pero que a partir de ese elemento de la coordinación con las autoridades ambientales sí puede llegar a haber aspectos que pueden generar impactos sobre el sector regulado.